Bienvenidos una vez más a este nuestro tiempo devocional. El apóstol Pablo define lo que es un cristiano en Gálatas capítulo 2 versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El apóstol Pablo vino a ser de Cristo Jesús por la fe y vive por la fe, vivió por la fe en el Hijo de Dios. La fe, por lo tanto, es nuestro medio de vida, podemos decir. Es la manera en la que caminamos en este mundo. Y es la manera también en la que hemos abrazado, por medio de la cual hemos abrazado al Señor Jesucristo y recibido de Él la salvación. Es por medio de la fe que recibimos cada bendición. Es por medio de la fe que podemos caminar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe verdadera es un don de Dios. No la fabricamos nosotros. Cuando es nuestra, no dura. Cuando es nuestra, no funciona. Cuando es nuestra, fracasamos. Pero cuando viene de Dios, Dios la sustenta. Porque Jesucristo lo dijo muy claro al apóstol Pedro. Yo he pedido por ti, para que tu fe no falte. Hay varios tipos de fe. La palabra de Dios nos habla de muchas fes distintas que no son verdaderas porque finalmente se demuestra que no vinieron del cielo. Ahí tenemos la parábola del sembrador, mejor dicho, en el que parte de la semilla cayó entre piedras y brotó, pero no tenía raíz y se secó. Y parte de esa semilla también cayó entre espinos, pero finalmente los espinos la ahogaron y la dejaron sin fruto. ¿Qué pasó ahí? La semilla no es el problema es que no había una fe verdadera, el terreno no era adecuado. Los placeres del mundo, las diversiones de la tierra, los afanes de esta vida fueron más potentes que la fe de esa persona. Y las persecuciones, las dificultades, los problemas fueron más potentes que la fe de esa persona. Así algunos que presenciaron los milagros de Jesús, que experimentaron los milagros de Jesús, finalmente no le siguieron. Muchos oyeron su palabra, pero no creyeron de verdad en él. Dice el Evangelio de Juan que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Esa fe superficial, esa fe mental, esa fe simplemente en el que alguien está de acuerdo, no es el abrazo por el cual recibimos a Jesucristo y por el cual Él nos recibe. No es esa confianza profunda, no es esa certeza, esa convicción de que solo en el Señor Jesucristo y nadie más, y en nadie más podemos tener salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y es por esto por el que es tan importante examinarnos si estamos en la fe verdadera o no, como dice el apóstol Pablo. Y es importante que no solamente podamos creer como creyó aquel rey en los profetas, y Pablo lo confronta, ¿crees tú en los profetas? Yo sé que tú crees. Y aquel gobernante dijo, por poco me convences para que sea cristiano. Hay tantos que están de acuerdo con lo que la Biblia dice, siempre y cuando no les comprometa, siempre y cuando no les lleve a realmente arrepentirse de todo corazón y confiar únicamente en el Señor Jesucristo y no en su religión o filosofía o en su sabiduría, no en el dinero o en la opinión de los demás, sino solo en Jesucristo. Por eso la fe viene de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que es un regalo. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente la fe es, digamos, por el medio por el cual somos salvos, sino también por el cual vivimos. Dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe caminamos, por la fe vivimos, por la fe nos sostenemos. Por la fe Moisés se sostuvo en medio del gran reto de enfrentarse a Faraón y a los dioses egipcios, por decirlo de alguna manera, se sostuvo por la fe como viendo al invisible. Entonces la palabra de Dios nos dice que es imprescindible tener esa fe.
La fe no es un mérito, no es una obra, no es un trabajo, no es un esfuerzo, no es una recompensa, es un regalo. Y es por esto, por lo que el Espíritu Santo infunde esa fe en nosotros por medio de la semilla del Evangelio, por medio de la semilla de la palabra de Dios. La fe viene por el oír es por la palabra de Cristo. Y esto nos garantiza que nuestra fe, al ser verdadera y tener las señales de que es una fe verdadera, va a permanecer, va a prevalecer. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe es la primera de ellas, porque mientras que estamos en esta condición humana, mientras que estamos todavía en nuestra propia debilidad, mientras que estamos todavía sin la consumación del reino, necesitamos la fe hasta que llegue el momento en que ya no haga falta, ya no hará ninguna falta la fe ni la esperanza, porque ya solamente permanecerá el amor cuando estemos en la realidad, cuando estemos en el estado definitivo con Cristo. Pero mientras tanto, la fe es imprescindible. Mucha gente cree que cree. Muchas personas, y este es el engañoso corazón que tenemos, nos imaginamos que estamos creyendo solo porque estamos de acuerdo. Un día alguien dice, bueno, pues yo voy a la iglesia, de pequeño me bautizaron, estoy de acuerdo con Dios y con todo lo que tenga que decir Dios, para mí no hay ningún problema con eso, pero esa fe es tanto como decir estoy de acuerdo con la tabla de multiplicar, pero que muy bien, la tabla de multiplicar es verdad, pero ¿en qué me afecta a mí la tabla de multiplicar en la vida práctica? En muy poco, prácticamente en nada. Esa fe mental no sirve absolutamente porque no es una confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón, por la cual yo estoy seguro de que Jesucristo es mi Salvador y por lo tanto solo confío en Él, habiéndole entregado mis pecados para que Él me otorgue la vida eterna que ganó para mí. Mientras que mi confianza esté en que soy buena persona, en que hago las cosas bien, en que hay otros peores que yo, en que finalmente se va a demostrar que soy un buen cristiano, que hago las cosas mejor. Mientras que yo esté pensando en que esa es mi confianza y mi base por la cual me acerco a Dios, no tengo fe verdadera. Lo que tengo es una fe religiosa. La fe religiosa que tenían los judíos cuando practicaban el ayuno, cuando presentaban los sacrificios, cuando traían sus ofrendas, cuando pretendían traer el arca de Dios para que los defendiera de la guerra, o les hiciera ganar la victoria. Esa fe religiosa, esa fe heredada, esa fe que han pasado de padres a hijos, esa fe sacramental, esa fe de edificio, pero no de corazón. Porque no hay una verdadera confianza. Cuando una persona no vive en la fe del Hijo de Dios, es decir, no vive unido a Cristo, muriendo al pecado y siendo resucitado con Cristo cada día, cuando esa persona no está dando fruto de fe verdadera en su vida, de ese cambio profundo, entonces la fe que tiene no es nada más que un barniz, no es nada más que una pintura exterior, no es nada más que una apariencia, una moralidad, algo que los demás pueden considerar como bueno y aplaudirlo y decir qué buena persona eres y que está muy bien todo lo que tú haces, pero en realidad no implica a Jesucristo para nada, porque para ser buena persona, para hacer las cosas bien, para ser una persona moral, no hace falta para nada a Jesucristo. Las personas ateas y de otras religiones también son buenas y quizá a veces mucho más buenas. No es una cuestión de hacer cosas, de dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas. Es una cuestión de confianza y de entrega absoluta al Señor Jesucristo, reconociendo la inmensidad de nuestros pecados y la gloria de su amor. Es reconocer que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es renunciar a toda nuestra justicia humana, todos nuestros esfuerzos humanos, toda nuestra confianza humana, todo aquello en el que podamos apoyarnos para venir al Señor Jesucristo y decir que solo en Él está nuestro apoyo, solo en Él está nuestra confianza, y por lo tanto solo por Él vivimos, para Él vivimos, y todo lo hacemos para su gloria. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios te cambia, porque hace que Cristo
aparezca para ti como lo que es la realidad más grande del universo, el Señor de la gloria. Y eso transforma tu vida y te mueve a amarle, a obedecerle, a seguirle, a servirle, sin considerar a nadie, sin pensar en los demás, en el sentido de que te aplaudan, te reconozcan, te miren, te animen, sino que tú lo haces para Dios, porque vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y dice, se entregó a sí mismo, dice Pablo, por mí. Pablo vivía entregado a Cristo porque Cristo se entregó a él. Y en todas las dificultades que le atravesó se demostró que verdaderamente tenía fe. En el capítulo 11 de Hebreos tenemos la fe en acción, tenemos los rasgos, las señales de la fe verdadera. ¿Y por qué sabemos que esos hombres creyeron? Porque sencillamente siguieron a Dios, obedecieron al Señor. Claro que cayeron, claro que se equivocaron, claro que pecaron, pero su vida fue una vida de trayectoria con Dios, de caminar con Dios. Abraham salió de su casa y de su parentela, dejó todo, porque Dios le dio una promesa y Abraham creyó a Dios. Creyó contra esperanza. Creyó que lo que Dios le prometía, por gracia, por amor, era la verdad. Y por eso anhelaba la ciudad celestial. No quería volver ya a la ciudad donde él venía. Anhelaba algo mucho mejor, la promesa de Dios. Y así, empezando por Abraham, pues podíamos seguir por toda la galería de los héroes de la fe, hombres y mujeres que vivieron por la fe y eso cambió sus vidas. Entonces no puedo creer que alguien diga que cree y su vida no ha cambiado. Y sus afectos siguen siendo los mismos. Y su corazón sigue estando en el dinero y en los placeres. Y su mente está pensando en la vanidad de este mundo, en conseguir cosas en este mundo para vivir cómodo y mejor. No es aceptable que alguien diga que ha creído y vive una vida como aquellos que no han creído. No es aceptable que alguien diga que cree y que luego viva como un ateo práctico por el cual Dios no cuenta prácticamente para nada, excepto algún acto religioso o alguna rutina piadosa que se siga. La fe es la vida entera. La fe es caminar con Dios, vivir unidos al Señor Jesucristo. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto si no está unido a la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Jesús hablaba de permanecer en él. El que en mí no permanece será cortado y echado fuera. Entonces, eso quiere decir que solamente viviendo por la fe en Cristo, en unión con Cristo, una vez que hemos creído en Él y hemos venido al arrepentimiento y a la fe, lo que la Biblia llama conversión, nos hemos venido a Él para ser salvos, caminamos igualmente por la fe. Y de Él, por medio de Él, vivimos, como dice ahí, entregados a esa vida nueva. Ya no vivo yo, realmente vive Cristo en mí. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es quien realmente domina mi vida, quien conduce mi vida y quien se refleja en mi vida. Por eso, el apóstol Pablo define así a los cristianos. Yo ya he muerto con Cristo Jesús. Al pecado he muerto, al mundo he muerto a las seducciones de Satanás, he muerto a todo eso, he sido crucificado con Él, pero también he renacido con Él a una vida nueva. Ya vivo con Cristo. La vida vieja la he dejado, como dice aquel cántico. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, dice esa canción. No vuelvo atrás. Exactamente eso es creer en el Señor Jesucristo. No es estar de acuerdo con que lo que la Biblia dice está muy bien y es verdad y es muy bonito, es precioso. No es practicar una religión para seguir una rutina religiosa. No es guardarse de ciertos pecados escandalosos para ser una buena persona y tener una gran moralidad. No es confiar en que oraciones, ofrendas, servicio, buenas obras van a persuadir a Dios de lo bueno que soy y finalmente me va a perdonar, me va a salvar. No es nada de eso. En la medida en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, más nos damos cuenta de que realmente
solo Él es el Salvador, porque estamos perdidos y condenados, y que solo su justicia y únicamente su sangre nos limpia del pecado y nos imparte la obediencia que Él ganó, por medio de la cual podemos ser aceptados por Dios, y solo por medio de Él podemos ser aceptados por Dios. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, y todo lo que podamos tener sin Cristo no tiene ningún valor en absoluto. Entonces, la fe, como alguien dijo, es abrazar a Cristo y nunca más soltarle. Simplemente es presentarnos delante de Él con esa confianza profunda que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones, por la cual sabemos que solo en Él está nuestra salvación, que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, y que al estar unidos al Señor Jesucristo, entonces ahora sí, para siempre, somos creyentes. Vamos a orar a Dios para cerrar nuestro tiempo en este día. Te pedimos fe, la fe que proviene del cielo, no la que nosotros podamos tener en este mundo, que alguien nos la ha pasado, que nosotros la hemos fabricado, que nosotros la hemos inventado, que nosotros estamos ejerciéndola. No es esa fe la que vale. Solo la fe que tu Espíritu Santo infunde en nuestros corazones mediante el Evangelio. Y por eso te pedimos que nos concedas fe para seguir confiando en Cristo y solo en Él, y para vivir con Él, para morir con Él, para morir por Él y vivir para Él. Y por eso te lo pedimos. Pedimos también que aquellos que están oyendo tu Evangelio, sea tu gracia, sea tu Espíritu Santo, moviéndoles también para darles esa fe que únicamente es el medio por el cual podamos ser salvos. Gracias, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos y, como dice aquí, todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta pronto.